Buenas noches, bienvenidos a Hablando de Salud, el programa que de vez en cuando en esta casa nos sentamos con un especialista médico para hablar de cosas que nos interesan a todos y para hablar de asuntos que o bien lo hemos padecido o lo vamos a padecer o tenemos a alguien a nuestro lado que tiene algún problema médico muy concreto. Esta semana cambiamos a nuestro invitado, está con nosotros el doctor Francisco Rodríguez Bórquez, podólogo, con el que nos vamos a sentar de vez en cuando en este mismo plató para hablar de asuntos que muchas veces tenemos no distraídos, sino absolutamente abandonados, como es el cuidado de nuestros pies. Una parte esencial de nuestra vida se basa en ellos, pero es verdad que todo lo que está del tobillo para abajo muchas veces como que es algo secundario. Doctor, bienvenido. Bien hallado. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a hablar durante un tiempo, durante varios programas con el doctor Rodríguez Bórquez. Tiene su consulta en la calle Madre de Dios de Aral. Y a la hora de hablar sobre podología es más que importante. Vamos a hablar de una palabrota que enseguida vamos a definir, que es papiloma. Pero lo primero, decía yo en la introducción, doctor, que lo que está del tobillo para abajo no le echamos mucha cuenta, ¿es verdad o no? Parece que lo tenemos olvidado algunas veces. No distraídos, sino olvidados. Olvidados. Solamente cuando duele, cuando molesta, pues entonces acudimos al profesional para que lo solucione. Pero siempre hay que tener una labor personal preventiva antes de llegar a la fase curativa o la fase dolorosa. Sí, porque además que, no sé si el 90%, pero una buena parte de la medicina, ustedes serían al paro la mayoría si fuéramos buenos todos, ¿no? Pues sí. Si fuésemos disciplinados, si fuésemos al dentista, yo siempre al podólogo. digo que como con los pies. Eso. Pues nada, vamos a intentar que coma y con apetito. O que siga comiendo. Eso es. Bueno, queríamos hablarles, ya hemos dicho, de una palabrota que es papiloma. El papiloma, que además es una palabra que de hace unos años para acá nos hemos acostumbrado a escuchar, sobre todo los padres, por aquello de la vacuna que es obligatoria ahora para las niñas a una determinada edad, pero el papiloma es algo más que una posibilidad de una enfermedad concreta en una parte concreta del cuerpo. Tiene muchos matices y en el cuidado de los pies también. Primero, ¿qué es un papiloma? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a definirlo etimológicamente. Está compuesto por dos términos, uno que proviene del latín, que es papilla, y otro del griego, que es oma. Papilla significa en latín pezón y oma, tumor, o sea, tumor en forma de pezón, lo que comúnmente podemos decir una verruga. Bien, a nivel de la piel y de la mucosa, este papiloma se produce a través de la infección de un virus, el virus del papiloma humano, que es uno de los tantos virus que nos rodea. He dicho, no sé si erróneamente, que la vacuna del virus papiloma humano es solamente para chicas. No. A ver, el virus del papiloma humano... Digo la vacuna. Exacto. ¿Por qué se pone en la chica este tipo de vacuna? Porque este tipo de virus puede afectar al área de la mucosa genital. Y entonces en las chicas puede producirles algún tipo de patología importante. La vacuna lo que hace es prevenir o crear resistencia inmunológicas para que si hay contacto con este tipo de virus, pues tengamos la posibilidad de que no nos infecte. Es un virus que se transforma en verruga. Exactamente. Es un virus puñetero, ¿eh? Muy puñetero. El virus, la agresividad del virus, viene definida en su genoma, en su ADN o ARN. Cuando hablamos del virus del papiloma humano, es un virus que está compuesto de una cadena de ADN bicatenaria, o sea, dos cadenas, que es circular. Además tiene una serie de proteínas que, dependiendo de la proteína que se enumeran de la E1 a la E7, va a dar una serie de características que van a producir una infección más o menos grave, localizada en un sitio u otro, y también van a servir para la reproducción o réplica. Este genoma, esta información genética, está rodeada de una cápsula, de una cápside, y en este caso no está rodeada de una capa lipídica. Entonces, cuando el virus se pone en contacto con la piel o la mucosa del ser humano, pues produce la infección. Quiero hacer
una precisión porque muchas veces este virus lo podemos tener de una forma latente, significa que tenemos el contacto, tenemos el virus, pero no desarrollamos lo que es la verruga o el papiloma, debido a que nuestras defensas están funcionando y lo tienen mantenido. Otras veces, cuando estas defensas han bajado, pues el virus toma su papel como agresor, entra en la célula, lo infecta y empieza a replicarse y a mostrar signos evidentes de esa infección. Y son signos evidentes que en el caso del pie... En el caso del pie, a ver, en el caso del pie pueden salir sobre todo tres tipos de verrugas. Un tipo de verrugas que son vulgares, que se dicen vulgares, que pueden salir en el dorso del pie, entre los dedos. Otro tipo de verrugas que son las verrugas plantares. Este tipo de verrugas plantares las hay de dos tipos. Una que se denominan endofíticas, que significa que crecen hacia adentro. Y normalmente el 70% de las veces están localizadas en zona de apoyo, lo que es la parte de los metatarsianos de la planta y en el talón, aunque un 30% también la podemos localizar en otras partes del pie. Y otro tipo muy común es las verrugas en mosaico, que son las verrugas plantares pero que se han unido y forman una placa un poco más grande en superficie, pero con la característica que estas no son prácticamente dolorosas, sin embargo las otras sí son bastante dolorosas. ¿Y son dolorosas al contacto o normalmente la verruga plantar en zona de presión, cuando el virus ha proliferado, ha cogido ya un tamaño que cuando caminamos nos sentimos algo. Digamos que el primer síntoma que recibe el paciente es como si se hubiese clavado un alfiler o una espina. Entonces pues empieza a tocarse pensando que tiene algo clavado. Cuidado con esto, porque si nos tocamos y tocamos la zona del virus, podemos contaminarnos la mano o el dedo. Y desde el dedo podemos pasarlo a otra parte del pie o del cuerpo. Sí, o comer un rato después y pasarlo a la boca, ¿no? O sea que hay que tener... Ahí va. A ver, vamos a poner un poco de que este virus, como tiene un genoma determinado y va a afectar al pie, normalmente a la boca no afecta, pero sí puede afectar a la cara. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano que afecta al pie es un virus que afecta solamente a la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Y el órgano más grande que tenemos, además. Exacto, la piel es el órgano más grande y el peso suyo es el 10% del peso corporal. Ajá. Bueno, estamos hablando con el doctor sobre los cuidados del pie en general y en este primer programa sobre el papiloma, sobre cómo prevenirlo. Ya hemos escuchado y quizás el resumen hasta ahora es que si usted por una casualidad de la vida, o nos pasa a todos, o un vecino, va caminando por la calle, de pronto siente como que ha pisado una chincheta y no tiene una chincheta en el pie, porque no la tiene, lo primero que tiene que hacer es ir al podólogo, inmediatamente llamar a su podólogo y acercarse a verlo, ¿no? Exacto, eso sería más bien una labor preventiva. O sea, si nos sentimos cualquier cosa en el pie extraña, antes de autodiagnosticarnos, hacemos la visita al podólogo, vemos de qué tipo de problema se trata, porque evidentemente puede ser algo clavado, puede ser también lo que llamamos un callo, un eloma, o puede ser también este tipo de una verruga. Sí, es verdad que cuando sale la verruguita está entre los dedos de los pies, todos tendemos a rascarnos, ¿eh? A ver, verruguita entre los dedos de los pies. Lo que haya entre los dedos de los pies, sea lo que sea. Bien. Hay veces que son como unas protuberancias pequeñas, blancas o... ¿Molesta o no molesta? Pica. Pica. Eso normalmente no es un papiloma. ¿O pica mentalmente? No. Y como la tenemos ahí parece que... Entre los dedos de los pies lo más común, aparte de una infección de hongos que producen esa piel blanca, esa piel macerada que da picor, puede también salir lo que se llama el eloma interdigital, que es un callo entre los dos dedos. El famoso ojo de gallo, sí, ojo de perdiz, pero con la característica que este tipo de dolencia da un signo que es el dolor.
Es un síntoma que el paciente cuando camina o le aprieta el zapato le duele muchísimo. Sin embargo, la micosis, el hongo, no es molesta, solamente puede picar, a no ser que tome una extensión grande. Y el papiloma lo vamos a ver porque veremos unos signos que son como unos puntitos oscuros ahí, en forma de alfileritos, que ya nos están diciendo que ahí hay algo más. Bien. ¿Cómo se produce la infección de este virus en concreto? Bien. La infección se puede producir básicamente de 3 formas. Una, en contacto directo con personas que tengan este tipo de infección. O sea, ¿y cómo es? Pues por un roce, puede ser también usando su calzado, o sea, en verano que estamos en la piscina o en la playa o en casa, pues nos ponemos los zapatos o las zapatillas de otra persona. Esta persona puede tener esta infección vírica, este papiloma, esta verruga en forma latente, que no nos da un signo de que se tiene, pero sí es portador y lo puede diseminar en el zapato, y uno se pone el zapato y lo coge. Otra forma, ya el paciente o el amigo del paciente tiene ya el papiloma, tiene signo, y además va a sitios públicos, ya sean piscinas, ya sea al karate en el tatami, ya sea en duchas, y lo va diseminando, y nosotros llegamos, pisamos y lo cogemos. Y otra forma, y muy común también, es porque nos lo producimos por una autoinoculación. Significa que tenemos la verruguita, tenemos el papiloma, nos parece algo extraño, nos empezamos a tocar y del mismo roce pues lo vamos pegando a otras áreas, en el dedo e incluso otras partes de la piel. Siempre es de la piel. Siempre... El papiloma, el virus de papiloma humano puede afectar a la piel y a la mucosa. Cuando afecta a la piel lo denominamos más bien verruga, y cuando afecta ya a la mucosa, ya sea la mucosa orofaringea, laringea, a la mucosa genital, perianal o anal, se le llama de otra forma, el tratamiento es distinto y tiene un cierto componente que de malignificarse. Pero de ese tema pues son los especialistas. Correcto. En el ¿Y cuáles son los lugares donde con mayor frecuencia se da? A ver, una verruga, el común, vulgar, puede salir en la piel, puede salir en la cara, en el cuello. Hay personas que le salen ese tipo de verruga en forma filiforme, así, en el cuello, puede salir en los codos, en cualquier lado. Eso es el tipo de verruga vulgar, común. También hay un tipo de verruga que son más específicas de los pies, porque su genotipo, o sea, la carga genética que tiene, da esa forma de verruga, que son el papiloma o la verruga plantar y el mosaico, en forma de mosaico, son los más comunes, la que nos salen en los pies. Puede salir en la planta, entre los dedos, alrededor de la uña, incluso se ha visto casos debajo de la uña. Ahí son lugares donde puede salir. Donde haya contacto, pues es posible que salga. En cualquier parte de la piel, vamos. Sí, ahí va. Sí, la piel del pie, incluso bueno, menos en las vértebras, porque ahí no llegamos. Sí, pero alguien nos pone el pie en la Eso espalda. Sí, si nos pone el pie en la espalda, sí. Si nos presionan. He hablado hace un momento y además hay que recalcar ahí, porque muchas veces, sobre todo cuando empezamos a ir a un gimnasio, los niños cuando empiezan a ir a la piscina, siempre a los padres le dicen que lleven chanclas, que lleven, y parece como... si en casa se ducha sin chanclas somos 6, bueno, pero bueno, hay digamos un círculo cerrado de personas. Siempre es muy importante y parece una tontería, ¿no? Pero llevar unas chanclas y todos los que hemos hecho deporte, incluso llevando chanclas, alguna vez hemos tenido hongos en... Exactamente. Hay que poner barreras. O sea, el virus está por ahí y más barreras pongamos, menos facilidad le damos a ser infectados, ¿no? Eso es. También hay que recargar la higiene. La higiene en los centros donde vamos a realizar los deportes, la higiene, por ejemplo, de un tatami, el personal, el dueño ya sabe cómo debe hacerlo para desinfectarlo. Las duchas, en casa muchas veces lo cogemos menos porque nos encargamos nosotros mismos de echarle unos productos desinfectantes al plato de ducha para tenerlo bien. En sitios
público donde hay más personas, donde entra, en vez de una, entran 10 en cuestión de 10 minutos, pues sabemos que algunos portadores pueden dejarlo ahí. Y si a eso le unimos no llevar una barrera a través del de una zapatilla, una chancla, pues el contacto es casi seguro. ¿Y hay un tipo de población concreta que es más propensa? Se hicieron unos estudios en Inglaterra, que la población o la edad de población donde había más casos de afectación por el virus del papiloma en el pie era entre 10 y 30 años, la gente más joven. La gente un poco mayor, por lo visto, ha creado unas defensas, ya por la edad, por lo que sea, que los mantiene también un poco más seguros, ¿no? Digamos. ¿Y esto a qué se puede deber? Pues en esa edad, la gente más joven es la edad de ir más a gimnasio, a piscina, a estar más descalzo, también a tener la piel, o sea, más mojada, más macerada, hay más sudoración, entonces pues es más frecuente en ese, digamos, rango de edad. Bueno, supongamos que no hemos sido buenos, que no hemos prevenido, que hemos ido a un gimnasio o que, no sé, que ha habido incluso una relación sexual sin protección, no sé, o cualquier, quiero decir que tocamos a alguien que tiene un papiloma en el pie y le tocamos. Vamos a hablar siempre de el virus del papiloma humano con un genotipo 1, 2, 3, 4, que no va a afectar a la piel y sobre todo a la piel y al pie. Sí, quiero decir, pero si hay un contacto entre una persona que sí, de piel. Vale, bien. O sea, es lo que quiero ubicar, quiero decir. Sí. Lo que se llama conducta de riesgo. Sí. La más básica. La conducta es caminar sobre superficie donde pueda estar este virus, que es tengo que precisar una cosa, el virus es una partícula infecciosa, un microorganismo parásito. ¿Qué significa eso? Que el virus por sí solo no se va a reproducir, necesita siempre entrar en una célula para ya entrar en su núcleo y repartirse y replicarse, por lo cual lo podemos tener por ahí inerte y nosotros pisarlo, o alguien que no lo contamine, que lo puede tener latente, como he dicho anteriormente, o nosotros por el rascado pues pasar una lesión de una lesión a otra. Muy bien, pues entonces además hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Y como decíamos, llega un momento que no hemos sido buenos, en que no hemos hecho una buena labor preventiva o profiláctica o lo que sea, y pillamos el virus. ¿Qué hacemos en ese momento? O sea, vamos al médico porque tenemos una sospecha, o porque vamos a una revisión al podólogo, ¿no? A ver, el virus del papiloma no es decir cogerlo y al poco tiempo vamos a tener ya una manifestación física en el pie. O sea, tiene un periodo de latencia que según algunos autores puede tardar de 4 a 20 meses. O sea, lo podemos tener ahí, se va reproduciendo poco a poco, algunas veces más aceleradamente porque el individuo tiene las defensas bajas, por lo cual se reproduce con más o se replica con mayor velocidad, y cuando da la cara vamos a empezar, normalmente empieza con unas señales que son como una pequeña protuberancia en forma como la cabeza de un alfiler, que lo notamos ahí diciendo, bueno, esto es algo raro. Como dije antes, parece que me he clavado algo, ¿no? Si no ocupa zonas de carga, pues eso no va a doler, por lo cual no echamos mucha cuenta, pensamos que cualquier cosita normal y corriente que no puede salir en el pie y lo vamos dejando. Con el paso de los meses, pues vemos que eso ha aumentado de tamaño y a veces empieza a doler. Y ahí, ya cuando hay dolor, ya prestamos más atención. ¿Esto qué es? Normalmente, pues esto puede ser un callo, porque cuando camina me duele. Sí, pues vamos al profesional, en este caso al podólogo, que es el que diagnostica y dice, pues mire usted, esto es un callo, esto es una verruga, esto es que se ha clavado algo, o otro tipo de patología que cursa con una manifestación de ese tipo. El profesional siempre. Siempre. Ante la duda, al especialista, y en el caso de los pies, al podólogo, como primera intención. Sí, con el doctor Andrés Ruiz, que se sienta en esa misma silla varias veces para hablar de salud, siempre dice él que hay dos tipos de médicos, que uno es el profesional y otro es el que está en la cola del supermercado. Que normalmente en la cola del supermercado siempre hay tantos médicos como personas esperando y tantos diagnósticos como personas hablando. Sí. Con lo cual es verdad que también venimos de una cultura de hace 50, 60 años para acá, que todo lo que hay en el pie es un callo.
Entonces, sí. Y además que duela. Y además que duela. Entonces, claro, igual que se dice ahora esa frase tan curiosa de se está muriendo gente que no se ha muerto nunca, también es verdad que es como si hubiera enfermedades ahora que no ha habido nunca, que las ha habido toda la vida, que las ha habido toda la vida. Lo que sí es verdad que antes no había acceso. Claro, no había gimnasio, piscinas, las actividades lúdicas donde se mostraban los pies eran menos, no se iba tanto a la playa o no se iba, no se iba a la piscina, pues entonces... Y si alguien tenía un callo, pues tiraba para adelante, ¿no? Exactamente. Eso es, o con un rascado de sí, limones, vamos. Se ha hecho de todo. Se hacían barbaridades. Se ha hecho y a veces se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. Bueno, pues para que no se siga haciendo, ya tenemos el diagnóstico, ya hemos ido al médico, ya nos ha tratado el profesional, ya ha estado con nosotros un ratito en su consulta. Además, normalmente los podólogos son gente, todos los médicos tienen su empatía con el... Pero parece que el podólogo nos da hasta pudor muchas veces enseñar nuestros pies, ¿no? El podólogo es un profesional que nos tranquiliza, que nos sienta, que nos va hablando y que trata de nuestros pies con una tranquilidad y una profesionalidad importante, y ya nos ha visto y ha hecho un diagnóstico. ¿Y ahora cuál es el tratamiento? Bien. La verruga, dependiendo, digamos, del número de verrugas, del tamaño, si es una verruga plantar o es en forma de mosaico, o una verruga, digamos, vulgar en otra zona del dorso del pie o entre los dedos o en la uña, pues hay un amplio abanico terapéutico. Podemos usar lo más común, voy a hablar de lo más común, es el uso de la crioterapia, por ejemplo, es la aplicación, sobre todo de nitrógeno líquido en la lesión para producir lo que es una cauterización de la verruga por el frío. Vamos a matar la verruga, digamos, por frío. También se pueden utilizar ácidos, el ácido salicílico, el ácido monocloracético, el ácido tricloracético, el podofilino, la cantaridina. Podemos usar también un tipo de láser. Podemos usar también, y se está usando, tratamiento médico donde se estimula la producción del sistema inmunitario para que la defensa aumente y ataquen el virus. Y hay también tratamientos que ya son más alternativos a base de homeopatía y acupuntura. Para el tratamiento de la verruga plantar, del papiloma, digamos que cada profesional tiene el suyo fetiche, que es el que le va bien y el que normalmente utiliza. Normalmente son procesos que cuando me pregunta ¿cuánto tiempo va a durar? Eso. Dice, eso nunca se sabe, pero vamos, yo siempre digo, vamos a empezar con un mes mínimo. ¿Por qué? Porque lo mismo puede durar un mes que puede durar mucho más tiempo, dependiendo, ya he dicho, del tipo de verruga, de la extensión, y también va a depender muchas veces del mismo paciente, de que generes también una especie de defensa hacia esa infección, ¿no? A veces, con lo que estamos haciendo más la parte que le corresponde al paciente, ganamos mucho terapéuticamente. Quiero resaltar una cosa que es muy importante y que afecta también a la hora de, digamos, coger este tipo de infección. Un estado de estrés continuado implica una bajada de defensa, porque hay un aumento de adrenalina, cortisol, y una bajada de la serie blanca, de los glóbulos blancos que nos defiende, y entonces si eso lo mantenemos durante el tiempo, nuestro organismo está más indefenso y cuando llega el virus se propaga mucho. Sí. ¿Por qué digo eso? Porque es típico en la época, sobre todo los jóvenes, en la época de los exámenes están muy nerviosos, muy alterados, y a los 2 o 3 meses vienen a consulta. Le pregunto, vamos a ver, ¿tú has estado en gimnasio? ¿Tú has estado? No, yo he estado aquí. Y entonces digo, vale, ¿has tenido exámenes, oposiciones, cualquier cosa? Dice, sí, además está mal, incluso me salieron como en la boca, como, digamos, los herpes y eso. Y ya vas directo a que ha habido una bajada de defensa y el virus ha entrado con muchísima más... Y ha ido a su gusto ahí...
y además corre, digamos, se propaga o se reproduce, replica con mucha más facilidad. El virus reproduce la célula en sí, o sea, se mete en la célula Y se replica. como Entonces micosis. La mitosis es a nivel celular. El virus no tiene mitosis, tiene Replicaciones de su ADN. Para eso está encargado unas proteínas que van dentro de lo que es la cápside del virus. El virus es muy curioso. Este virus, por ejemplo, es un virus que es icosaédrico. ¿Qué significa eso? Que tiene 20 caras en forma de triángulo equilátero. Y toda la información genética y todo está dentro. Y protegido por unas proteínas que va a decir, oye, pues tú vas a ser de este tipo de formas, vas a ser más virulento, menos virulento. O sea, y entonces, pues parece ser que cuando hay una alteración en el estado de ánimo, más estrés, el virus corre a sus anchas. Y está tan a gusto ahí dentro y demás. En su salsa. Sí, bueno, además cuando hay un estado de ánimo de estrés no es bueno para nada. Para nada. Para nada. Una de las cosas más importantes es mantenerse a nivel, digamos, psicológico, mental, estable, positivo siempre, y así evitamos muchas afecciones. En todos los sentidos de la vida. Sí, la duración del tratamiento, la acaba de decir el doctor, puede ser una semana, un mes, 4 meses o un año. Eso hay que ir con mucha paciencia siempre al médico. Sí. Normalmente, normalmente el 70-80% de los casos en un mes lo podemos quitar. Se necesita más tiempo. Yo por norma, a nivel particular, hago un seguimiento durante 6 meses. ¿Por qué? Porque hemos podido atacar a un virus que ya se ha manifestado, pero podremos tener latente alguno que otro. Entonces vemos que la lesión ha terminado, pero podemos tener la posibilidad de que con el tiempo salga en otro lado y era por una infección que se estaba, digamos, incubando. Bien, bueno, pues en esta tesitura siempre, cuando vaya al médico, tranquilidad y que el especialista le vaya orientando en todos los sentidos. Esto recuerda la anécdota aquella famosa de Miguel Ángel cuando estaba pitando la Capilla Sixtina y todos los días iba el Papa a dar la lata y preguntaba siempre lo mismo: ¿cuánto falta para terminar? Y Miguel Ángel le decía: cuando termine. Y así se llevó años hasta que un día le tiró una lata de pintura al Papa, porque estaba ya hasta las narices del Papa todavía, le diera la lata preguntándole cuándo iba a terminar la maldita Capilla Sixtina. Pues lo mismo, cuando uno va al médico, es el médico el que tiene que aplicar el tratamiento, y además que si es un médico, es un podólogo del seguro, va a durar el tratamiento lo mismo que si va a un médico de pago. O sea que muchas veces decimos... Por desgracia, no estamos prácticamente en la seguridad social. No están ustedes metidos en el sistema de... Se está intentando hacer, hay comunidades autonómicas que se han integrado, aquí pocos, y de una forma un poco, a ver, no... Con lo básico, quiere decir. Exactamente, no. Como la odontología, que le quieren meter ahora un poquito más adelante, pero... Es privado, normalmente es privado y... Pues eso. Y las medidas higiénico-sanitarias, muy importante, la higiene, la profilaxis, todo lo que hay que tener cuidado a la hora de prevenir. Que es el dogma principal de la medicina. Principal. Defensas en buen estado, o sea, buena alimentación, ejercicio físico, importante. A nivel de la piel del pie, sobre todo, hidratación. Uso de un calzado de que no nos produzca lesiones ni rosaduras, que serían como puertas abiertas a que el virus entre con más facilidad. Cuando estemos en sitios públicos donde nuestro pie tiene que estar en contacto sin calcetín con una superficie, pues ponernos las chancas hasta, digamos, a la piscina, hasta prácticamente hasta el borde de la piscina. En las duchas, pues ducharnos con nuestras chancas, no ponernos zapatos de absolutamente nadie, por mucho que lo queramos, y por mucho que nos guste, y siempre, por ejemplo, si por obligación lo tenemos que poner, un calcetín que por lo menos, digamos, que mantenga una barrera. A nivel higiénico en casa, cuando ya tenemos un familiar que tiene lo que es la afectación por el virus, por un papiloma, una verruga, la ducha, importantísimo, una desinfección con lejía sobre todo, para que la superficie quede totalmente limpia y para que el siguiente que entre pues no lo vaya a coger. El siguiente, yo les digo, ducharse todos con chancas y así hay menos posibilidades. Y a nivel de instalaciones, pues una limpieza
sobre todo la superficie de tatami, las duchas públicas, que eso ya está encargado los responsables, ¿no? Que ellos ya lo saben. Dudas que se puede plantear, sobre todo las mujeres, cuando van a comprar zapatos en verano. En verano. Entiendo que tienen que acudir a sitios donde haya Normalmente ya las zapaterías, cuando van a probarse un tacón o algo, suelen dar a las mujeres un plastiquito, una especie de plástico, un protector, sí. ¿no? Normalmente, no siempre, ¿no? Ahí puede coger perfectamente. Se puede coger. Si ese zapato se lo pone 3 o 4 señoras y una de ellas tiene el virus o sea, tiene una verruga consciente o inconscientemente, porque claro, a veces porque no lo sabe y lo está expandiendo por ahí sin darse cuenta. Entonces es mejor llevarse incluso un pinky, que esa media pequeñita, si la zapatería nos ofrece un plástico y ponerlo. Y si no, llevar siempre una toallita desinfectante para cuando no lo pongamos, nos damos y por lo menos algo ayuda. Sí, es verdad que volviendo al tema, sobre todo de la ducha en casa, Sí. El que más, el que menos, nos duchamos todos los días, el que más, el que menos, bueno, ahí cada uno tiene Tenemos esa buena costumbre. Tenemos esa buena costumbre, incluso dos o tres veces si es verano. Pero sí es verdad que el día a día, la prisa, el ir corriendo a todos lados, hace que nos olvidemos de los pies, incluso en la ducha. Vamos a ver. Una de las cosas y uno de los problemas que yo siempre le hago resaltar a mis pacientes, les digo, a ver, los pies forman parte del cuerpo. Y tenéis que tener una toalla especial solamente para el pie. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a secarnos ¿por dónde? Por la cabeza. Luego llegamos al cuerpo, las piernas, y cuando llega al pie la toalla ya está muy mojada. Y nos secamos los pies muy rápidamente, dejando siempre humedad y dejando también los poros más dilatados por culpa de la humedad, por lo cual puertas abiertas a poderlo coger también con más facilidad, ya sea el papiloma o ya sea una infección por hongos. Luego importante también, una hidratación importante de la piel de los pies, porque la piel, y sobre todo de la planta del pie, tiene una capa, un estrato córneo, que es la última capa de la epidermis, que es más gruesa. Entonces necesita una hidratación para un equilibrio del manto ácido de la piel, hidratársela. Si sudamos mucho con los pies, pues una higiene de lavarlos bien con un jabón neutro y luego algún tipo de unos polvitos que nos, absorba ese exceso de humedad. Y lavarlo en vez de una vez al día, 2 veces al día. Un cambio de calcetín constante. O sea, si nos suda mucho, un calcetín no nos basta, pues necesitamos un par de ellos. ¿Qué material? Porque es importante, algodón o hilo. No nos vamos a poner materiales sintéticos, porque el material sintético lo que proporciona es más calor, entre comillas, y mayor sudoración, y no transpira. Entonces siempre las fibras naturales son las más aconsejadas para, cubrir nuestros pies. Y ya si hablando de una persona diabética, ni le cuento, ¿no? Los diabéticos hay que tener más cuidado, más que todo porque el diabético en los pies, cuando hay, una alteración a nivel circulatorio, pero también a nivel de terminaciones nerviosas sensitivas, y puede tener cualquier afección, una herida, un papiloma, está ahí y no darse cuenta con tanta facilidad, por lo cual el diabético es, entre comillas, un paciente de riesgo, que ese sí debe visitar al podólogo por lo menos 2 veces al año, aunque no se sienta absolutamente nada. Por sistema, sí. Por sistema, es por prevención, ¿no? Algunas cosas que se estarán preguntando los telespectadores. ¿Cuándo hay que ir al podólogo a que le corte las uñas de los pies? ¿Cuándo hay un momento que uno dice, mira, mejor no me la corto yo? ¿O quién tiene que ir obligatoriamente? Vale, las uñas de los pies. Que parece una tontería, pero una uña mal cortada te amarga la vida, Mucho, porque se puede clavar. Sí. Y una uña clavada duele mucho, no. Lo siguiente. Una mijita, si los que hemos sufrido eso. Ahí va, duele muchísimo. Eso va a depender del tipo de uña. Hay uñas que son unas uñas finas, tienen una forma, una morfología que son de fácil acceso por parte del individuo y las puede cortar fácilmente con una tijera o un corta uñas. Yo el consejo principal que doy, nunca meterse ni el corta uña ni la tijera para adentro, no cortarse las uñas redondeadas. Es importante porque si cortamos la uña redondeada podemos provocar que al cortar el pico, la parte del pulpejo del dedo se invagine para arriba, nos cierre el camino y la uña cuando vaya creciendo se nos clave. Cuando tenemos una uña que ya no es tan fina, ya es más gruesa, normalmente en casa no tenemos ni unas tijeras ni un alicate correcto para cortar ese tipo de uñas porque están muy duras.
y lo que podemos provocar es hacernos daño o un mal corte. Entonces ahí ya hay que empezar a ir al profesional a que haga un buen corte, un buen pulido. Hay otro tipo de uñas que son bastante abundantes, que son las uñas en forma de teja. Esas son para mí las más peligrosas, porque esas hay que cogerlas con pinza porque tienen mucha facilidad para clavarse. Este tipo de uñas más vale dejarla un poco larga con los picos fuera más que cortarla. La vamos a cortar un poco, la vamos a pulir para darle un aspecto más saludable, pero cuidado ahí que se clavan con facilidad. Bien. Hay muchísimos temas para hablar con un especialista médico, con un podólogo y sobre todo supongo que hablaremos del pie diabético en estos programas, hablaremos de muchas cosas, pero la importancia de que el diabético vaya cada 6 meses al podólogo, aunque no tenga ningún síntoma de nada, es primordial, absoluta. Y sobre todo, aunque parezca una tontería, lo de cortarse las uñas de los pies, llega un momento que una persona, por edad, por costumbre, por hábito o porque sea diabético, o sea, hay endocrinos que le dicen al diabético directamente: ni se te ocurre cortarte las uñas de los pies, vete a un podólogo que te la corte. Sí, sí. Que parece una tontería, pero una afección diabética en un pie trae unas consecuencias que es mejor muchas veces ni nombrarlas. No, entonces, tampoco hay que alarmar, pero vamos. No, pero que hay que tener... No me gusta muchas veces alarmar porque no podemos estigmatizar a un diabético, ¿no? Hay que normalizarlo, lo único que hay que tener una serie de cuidados y ya está, no pasa absolutamente nada. Pero para eso está el podólogo. Exactamente. Es decir, que el endocrino normalmente... Podólogo, el oculista... Sí, todo lo específico. Pero el diabético, con la retinopatía diabética, hay que tener muchísimo... Eso es. Por eso el endocrino le dice muchas veces, y parece una tontería, las uñas de los pies que te la corte no tu madre, no tu padre, no un vecino, no tu hermano, que te la corte un podólogo. Sí, existe el podólogo cabecera, que es el familiar, que se encarga de cortárselo a toda la familia. Sí. Sobre todo los abuelos y eso cuando... Exactamente. Sí. Bueno, pues eso, que muchas veces pensamos, no, ahora viene un médico de pago que me corte las uñas. Pues sí, vamos a ir a un médico de pago que me corte las uñas. Igual que vamos a un buen restaurante y nos gastamos un buen dinero en comer yo le digo inversión en salud. Inversión en salud, sí. Que es la mejor de las inversiones. Sí, sin duda alguna. Pues doctor, ¿de qué vamos a hablar en el próximo programa? Pues, ¿Qué le gustaría tratar? Me gustaría tratar un tema que se ve en consulta con bastante frecuencia. Es la fascitis plantar y el espolón. Es un tema que yo lo puedo decir porque lo he sufrido y sé de lo que podría... ¿Y se lo ha automedicado? ¿Se lo ha automedicado usted o fue otro compañero? Fue, digamos, un equipo multidisciplinar. Ah, vale. Ahí estamos. Ahí va. Pero vamos, es una dolencia, digamos, bastante molesta a largo tiempo, pero vamos, tiene solución. Muy también bien. hay que tomarlo con paciencia. Francisco Rodríguez Borca, que es podólogo. No sé si podólogo es un resumen o la especialidad tiene un nombre más... No, podología. Hoy en día es un grado, el grado en podología. El podólogo es el profesional que se encarga de prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las afecciones de los pies. ¿Del tobillo para abajo? ¿O dónde empieza tu trabajo? En la cabeza. En la cabeza directamente, en el estrés, porque no me he dado cuenta que el estrés... puede provocar... Digamos que cualquier afección, incluso en la columna vertebral, a nivel de cervical y eso, puede producir que la columna no esté alineada y como el cuerpo humano, el sistema, lo que es el músculo esquelético es como un barco, si la parte de arriba se desbalancea, pues afecta a la base, que son los pies. Impresionante. Bueno, pues vamos a aprender mucho. Con usted, con el doctor Andrés Ruiz, solemos aprender mucho y solemos aprender cosas que a veces ni sabemos ni que existen. Muchas gracias, doctor. A vosotros por invitarme. Y gracias a ustedes por seguirnos. Volveremos en un nuevo programa de Hablando de Salud.